Entonces, este es el ejercicio que quedamos en la anterior clase. No sé si querés que lo terminamos de resolver porque queda desarrollar los ejercicios, los incisos, perdón. O Ah, no, pasamos no, al siguiente. ya. Entonces, voy a pasar esto aquí abajito. Y me dice, este es otro de ciclo estándar de refrigeración. Me dice un sistema de refrigeración utiliza refrigerante 12, se ha proyectado para una capacidad de refrigeración de 25 toneladas. Esto de acá, que es 25 toneladas, siempre que te lo da así, va a ser igual al calor del evaporador. Siempre es eso. En toneladas te da el calor del evaporador. Ahora dice, el ciclo es un ciclo estándar de compresión de vapor en el que la presión del evaporador es de 2,1 kilogramos fuerza y la presión del condensador es de 9,5 kilogramos fuerza. Con esos dos datos puedes desarrollar lo que es el ciclo estándar de compresión de vapor. Ahora aquí da otra cosa que te pide el caudal en volumen. Nosotros sabemos que hay caudal volumétrico y caudal másico. En la mayoría nos suele pedir esto, pero también nos pide este caudal volumétrico. Ahora, el flujo másico por ecuación de continuidad, por balance de masa, siempre va a ser el mismo en cada punto, digamos en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3, en el estado 4, no va a variar porque es como que todo lo que entra sale y así, como es un ciclo, todo lo que va entrando al evaporador se está yendo después al compresor, al condensador y todo eso en kilogramos, en masa va a ser constante. Pero el flujo volumétrico, que es el volumen por unidad de tiempo, va a variar porque a veces se comprime, a veces se expande, entonces el volumen cambia y siempre te tiene que dar dónde te lo está pidiendo. En este caso, en la entrada del compresor. ¿Y cómo hallamos flujo volumétrico? Nosotros queremos el inciso A, flujo volumétrico, que está en metros cúbicos por unidad de tiempo sobre segundo. Perdón, a ver, aquí me dice por minuto. El flujo por unidad de tiempo, en este caso me pide minutos. Y también sabemos que nos puede dar este dato de acá. Podemos sacar el volumen específico y el flujo másico. Y tenemos el volumen específico va a estar siempre en metros cúbicos por unidad de masa. Y el flujo másico va a estar en kilogramos por minuto. Si nosotros dividimos el, el flujo volumétrico, que va a estar en metros cúbicos por kilogramo, si nosotros multiplicamos lo que es el flujo volumétrico por el flujo másico, tenemos metros cúbicos kilogramo por kilogramo por minuto. Y entonces aquí se nos va a ir esto con esto y nos va a quedar en metros cúbicos por minuto, que es lo que nosotros queremos. Entonces el flujo volumétrico va a ser igual al volumen específico por el flujo másico. Tenemos que saber estas dos variables. Esto de acá, el volumen específico, se lo halla definiendo los estados. Y esto, el flujo másico, como ya lo hemos venido haciendo, se lo halla en análisis
ya sea en el evaporador, en el compresor, en cualquier lado, porque siempre es constante. Depende de dónde tengamos más datos. Ahora, ya sabemos que necesitamos esto de acá y esto de acá. Ahora, como nos pide las gráficas en este ejercicio, tenemos que calcular todos los estados. Cuando me dice gráfica, o sea, si estamos en el caso de un examen y solamente me pide esta gráfica, en los estados no me preocupo por definir el valor de la entropía, porque no me va a pedir gráfica TS. Pero si me pidiera gráfica TS y no pH, sí o sí tengo que buscar las entropías para cada estado. Ahora, O sea, si me pide la gráfica TS, sí o sí tengo que definir las entropías, ¿no? es que a veces, como el tiempo suele ser corto con el ingeniero, si no te pide la gráfica, no necesitas ir buscando todos los valores, pero si te pide la gráfica TS, solamente necesitas para cuando la entropía es constante, el valor de las entropías. Después en los otros estados no es que hay que interpolar y etcétera. Ujú. Eso sería como perder tiempo Ya, si no me pidiera la gráfica TS. Las ya. entalpías sí o sí hay que hallarlas porque con ellas hallamos la potencia del compresor, el calor del evaporador, etcétera. Así que sí o sí se hallan las entalpías y se tiene mucho cuidado. Ya. Ahora voy a traer este de acá arriba. Aquí. Este sigue siendo un ciclo estándar de compresión de vapor. Entonces tiene la misma gráfica que es esta de acá. En esta parte de aquí abajo se encuentra el evaporador. En esta parte de acá que es isentrópica. Siempre se habla de una compresión isentrópica y aquí en esta está el compresor. Luego aquí está el condensador. Y aquí está esto con línea segmentada, la válvula. Ahora, vamos a ir definiendo los estados. Estado 1, ¿qué tenemos? Nos dice solamente la presión del evaporador, que va a ser esta de acá. No nos olvidemos que la presión va así, recto y baja. Ahora, aquí está el evaporador y la presión va a ser igual a 2,1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y la del condensador, esta de acá, va a ser igual a 9,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Tengo esos dos datos. Aparte de eso, lo que venimos repitiendo siempre, que aquí es X igual a 1, en el estado 2 va a ser siempre vapor recalentado, aquí X va a ser igual a 0 y aquí va a ser mezcla. Entonces tengo de dato la presión 1, que va a ser igual a 2,1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y aparte sé que el título vale 1. Entonces, nos vamos a tabla y buscamos la presión. La presión de 2,1 sería más o menos aproximadamente esta de acá. Voy a hacer una línea. 2,06 redondeado a 2,1. Entonces está más próxima a esa. Y de aquí ya saco lo que es, con estos datos, digo
que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación, la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía de vapor y la entropía 1 va a ser igual a la entropía de vapor. Aparte, aquí está el compresor de 1 a 2. Esta es la entrada y esta es la salida. Y el caudal en volumen del refrigerante me lo pide a la entrada del compresor. Entonces aquí es donde yo tengo que sacar también el volumen específico del estado 1, que va a ser igual al volumen específico de vapor. Y eso lo llamo acá de líquido, de vapor, y me da 0,0827. Esto está en metros cúbicos por kilogramo. Y también sacamos las otras variables. Esta sería la que le corresponde a la temperatura de saturación, sería menos 12,2 grados centígrados. Entalpía de vapor va a ser 43,51. Y la entropía de vapor va a ser 0,16798. 0,16798. Esto está en kilocalorías por kilogramo y esto está en kilocalorías por kilogramo Kelvin. Ahora ya tenemos definido el estado 1. Para el estado 2 tenemos la presión, que va a ser igual a 9,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y aparte esta compresión es isentrópica. S1 es igual a S2, entonces la entropía 2 va a ser igual a 0,16798 kilocalorías por kilogramo Kelvin. Ya. Ahora tenemos que irnos a tabla a fijarnos presión 9,5, 9,27, 9,31. Esta es más aproximada a 9,5. Y nos vamos a fijar las entropías. La de vapor es 0 y la de... Ay no, esta está en libras. Nos vamos a la de acá. 9,27 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y la presión, la entropía de vapor sería 0,06 y la de vapor está 0,1631 y aquí tenemos 1679. Entonces, como la entropía 2, Hay una consulta, ahí la presión no es 9,5 y aquí en la tablita dice 9,27. ¿Le tomamos la aproximada o ahí tenemos que hacer interpolación en caso de que queramos en el examen? ahorita que estamos simplemente comparando los datos, podés tomar el aproximado, pero si te fijas, lo que estábamos concluyendo acá es que la entropía 2 iba a ser mayor que la entropía de vapor, y eso siempre tiene que ser porque aquí te tiene que dar siempre vapor recalentado. Y donde sí tenés que ser más exacta, porque aquí vas a sacar tus datos, es en esta parte de acá, cuando ya vas a definir las otras variables. Ah, ya. Aquí, por ejemplo, aquí me da, no sé si tenés esta tabla o qué valor lee, no sé si es 9,84.
9,84 y 7,03. Entonces está entre medio de estas dos presiones. No sé si sabes cómo se hace esta interpolación, porque Ah, es medio complicado, porque interpolamos una vez y luego interpolamos otra vez. ay, la verdad no. Ya, No sé. mira, nosotros necesitamos temperatura y entalpía, y nos guiamos con esto. A la presión de 9,5 tenemos que sacar una entalpía igual a esta, pero no tenemos la presión de 9,5. Y si te fijas, tampoco hay un valor exactamente igual de estas entropías. Ujú. Entonces, lo primero que yo hago en este caso es, digamos, voy a hacer como que ocupar esta parte de acá. Y a la presión, digamos a la de 7, de 7,03, tengo, ¿qué es lo que yo quiero? Tengo entropía que va a ser 0,16798. Esta va a ser mi entropía. Aquí pongo mis entalpías y mi temperatura. Ahora, esta tengo, está entre 0,16389, 0,16389 y 18,452. 18,452. 0,18452. Ahora, aquí voy a tener una entalpía, otra y su respectiva temperatura. Para este también, y así vamos a interpolar esto. La entalpía que le corresponde a este va a ser 47,41. La temperatura que le corresponde a este va a ser 27,1. Luego, a la de 18 me corresponde 53,99 y la temperatura va a ser 65,5. 65,5. Ahora, a la presión de 9,84, lo mismo, entropía, entalpía, temperatura. Mi entropía va a ser la misma, 0,16798. De ahí tengo, va a estar entre esta y entre esta. Entonces 0,16229 y 0,17718. La entalpía que le corresponde es 48,55. La temperatura va a ser 40,2 y de abajo va a ser 53,17 y la temperatura va a ser 65,5. Ahora, de aquí vamos a interpolar eso y tenemos que sacar esos datos. No lo tengo resuelto, así que lo voy a calcular. 0,16389,
18, 42, 45, 2 y 47,41, 53,9. Aquí lo que tengo es 48,71, 45, 17, 69 de entalpía y de temperatura tengo 34,71, 29,9 y ahora lo mismo para abajo. Aquí me sale 50,31, 54, 66, 76. Ahora la temperatura me sale 49,71, 51, 1081. Ahora con estos datos ya tengo yo lo que uy, ya tengo yo lo que es la entropía de mi estado, pero lo que no tengo es presión de 9,5. Entonces aquí ya voy a sacar a la presión de 9,5. Ya tengo mi entropía. Es como que aquí en medio de estas dos está la presión de 9,5. Tengo esta línea de acá que es igualado a la entropía de mi estado. Entonces, es como que yo tengo aquí presión a la presión de 7,03 y a la presión de 9,84. Entonces, en esta parte de acá está 9,5, pero yo ya tengo lo que es entalpía, que aquí es 48,71, 45, 17,69, aquí es 50,31, 54, 6676, aquí 34,71, 29,9 y 49,71, 51,
0. Y aquí ya puedo sacar lo que va a ser mi entalpía 2 y mi temperatura 2 de mi estado. Por eso primero hacemos esta interpolación acá y luego con la presión. Primero con la entropía y luego con la presión. O sea, ahí igual otra vez se vuelve a hacer interpolación. Ajá. Ah, ya. Primero lo sacamos con la entropía a las presiones que están inferior y superior y luego ya sacamos con la presión de nuestro estado y ya nos van a salir las variables que nosotros queremos. Ok. Ya, ahora voy a terminar de sacarlo esto. 72, 45, 17, 69, 50.31, 54, 67. Ay, no. Y ahorita que saqué el resultado 9.5 es diferente, me sale 50.12, 50.12, 17, 57 y etcétera. Pero si nosotros hubiéramos aproximado, nos fijamos que de 50 a 53 hay un tanto de diferencia, que eso multiplicarlo por el flujo másico o en las conversiones afecta al resultado, cosa que no sale exactamente lo mismo. Y por eso es que a varios en los exámenes no les hace valer el ingeniero. Igual la temperatura, si te fijas, es distinto de tomar los 65, 40 o 27. 34.71, O sea, 29. por eso sí o sí tengo que hacer todo esto, ¿no? Ajá. A no ser que ya estés muy corta de tiempo, pero por lo menos para la entalpía. Ya. Y aquí 9.5. La temperatura sale 47,89998. Entonces aquí el resultado va a ser este 47,89998. Ahora lo que igual me comentaban algunas personas es que, o sea, vos podés hacer esto así de manera rápida y a estos datos de acá le pones dato interpolado, digamos, que el ingeniero va a saber que lo interpolaste, pero si no te da tiempo, digamos, para hacerlo todo esto, así, escribirlo, le puedes poner acá como que estos dos son datos interpolados. Ya. Ya ahora tenemos el estado 3. Del estado 3, si nos fijamos, esta es la línea de la presión. Y la presión 2 va a ser igual a la presión 3. Aparte tenemos que está como líquido saturado, el título va a ser 0. Tenemos que la presión
va a ser igual a 9,5 y la calidad o el título va a ser igual a 0. Entonces nos vamos a la tabla de saturado y aquí aproximaremos a 9,27 y con esto de acá vamos a sacar la temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación, la entalpía 3 va a ser igual a la entalpía del líquido y la entropía 3 va a ser igual a la entropía del líquido. Aquí aproximando a ser 17,28 grados centígrados. La una es esta es la de abajo, esta es la entalpía. 17,28 kilocalorías por kilogramo. La temperatura es 37,7 grados centígrados. Y la entropía es 0,06323. 0,06323 kilocalorías por kilogramo. Kelvin. Ahora para el estado 4, si nos fijamos acá en la Y ahora, gráfica, estado 3, ¿no es? Igual lo mismo, es la presión igual no es la misma, ¿no es? Es 9,2, ¿no es? Aparece en la tabla, ¿no es? ajá, por la Y tabla. aquí, y aquí cuando estás escribiendo el estado, tomas considerando los valores para esa presión. ¿Cómo? Ahí, ahí dice la presión 9,5, ¿no? Y cuando estás buscando los valores de la entalpía y la entropía, lo sacas con la presión de 9,27. Sí, sí. Ah, ya. Igual no se daría lo mismo que haces para el estado 2, Si quieres ser calculación. mucho más exacta, sí podré. Pero digamos, yo haría si es que hubiera una presión de, no sé, 9 digamos, a 9,5 ya es una diferencia grande. Igual cuando, por ejemplo, tenés presiones y aproximas presiones, tenés que ser más exacta que cuando aproximas temperaturas, porque en las temperaturas te puede variar, o sea, hay un rango amplio de variación. En cambio, si, o sea, me refiero a que no influye mucho, digamos, un 38 con un 35, va a ser casi lo Ya. mismo, pero en las presiones sí varían un tanto. Pero para no estar interpolando, digamos, hasta aquí ya se hace 9,3, digamos, redondeándolo. Ah, Se puede nomás, te va a variar Ya, poco. ya, ok. Ahora, para el estado 4 tenemos que la presión 4 va a ser igual a la presión 1 de 2,1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Igual si nos fijamos en la gráfica, la temperatura es la misma y me da menos 12,2. La temperatura 4 va a ser igual a menos 12,2 grados centígrados. Y también, ¿qué más sé? Como está pasando por una válvula, siempre que pase por la válvula, decimos que la entalpía 4 va a ser igual a la entalpía 3. Entonces sería 17,28 kilocalorías por kilogramo. Ahora, con esto, ya con este dato de presión, nos vamos a tabla
a la de 2,1. Y nos fijamos que tenemos la entalpía de vapor, la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Si nos fijamos en estos datos, tenemos 5,93, 5,93 y 43,51. 43,51. Como estos valores están entre medio, bueno, la entalpía 4 está entre medio de estos dos valores, está entre 5 y 43, decimos que es una mezcla. Entonces hay que hallar el título. El título 4 se halla con la entalpía del estado menos la entalpía del líquido entre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido, y eso va a ser igual a 17,28 menos 5,93 entre 43,51 menos 5,93. Y eso me da de títulos 0,30, 20 y etcétera. Aquí yo en la calculadora guardo este valor en una variable y con eso ya saco para no estar copiándolo de nuevo. Aquí ya me toca sacar lo que es entropía de líquido y entropía de vapor. Y eso me da 0,02395 y 0,16798 kilocaloría, kilogramo, Kelvin. Y la entropía 4 va a ser al título 4 por la entropía de vapor más. Laura, disculpa, la entropía del líquido y la entropía del vapor, ¿de dónde lo sacaste? De esta parte de acá. Aquí está la entropía, estamos en esta línea y esta es la de líquido y la última es de vapor. Ya, ya. Ya X4 y ese resultado nos va a dar la entropía del estado 4. Entonces tengo, como yo lo guardé en una variable, multiplico la variable por la entropía de vapor, 0,16798 más 1 menos la variable por 0,02395 y eso me da 0,0674503 kilocalorías por kilogramo Kelvin. Entonces ya con estos datos se puede hacer las gráficas, tanto la gráfica temperatura-entropía, que es esta de acá, como la temperatura, perdón, presión-entalpía, que para el ciclo estándar de compresión de vapor siempre va a tener estas dos formas. Simplemente es ubicar los datos del estado 1, 2, 3 y 4 en las gráficas. Ahora nos vamos con el inciso A. Ahora hemos sacado este dato de acá, pero no hemos sacado este dato del flujo másico. Y para ello es que nos da este valor de acá, las 25 toneladas, que son el calor del evaporador. Entonces, aquí ponemos inciso A, cálculo del flujo volumétrico. Y como habíamos dicho, el flujo volumétrico va a ser igual al volumen específico por
el flujo másico. Todavía no tenemos el flujo másico y vamos a hacer cálculo del flujo másico. Y para ello vamos a hacer un análisis en el evaporador. Decimos primera ley y va a ser el calor del evaporador. El calor del evaporador menos el trabajo del evaporador va a ser igual a la diferencia de entalpía más la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. El evaporador no hace ningún trabajo ni requiere ningún trabajo, así que se lo tacha. Estas dos siempre son despreciables y me queda que el calor del evaporador va a ser igual a la diferencia de entalpía. Y esta mayúscula, para convertirla en minúscula, es igual al flujo másico por... Ahora, ¿cuál diferencia de entalpía? Me voy a lo que es la parte del evaporador y digo final menos inicial. Entonces va a ser la entalpía 1 menos la entalpía 4. H1 menos H4. Entonces eso es lo que tenemos que hacer y el calor del evaporador va a ser igual. No, ya directamente de acá despejamos el flujo másico. El flujo másico va a ser igual al calor del evaporador entre H1 menos H4. Y esto va a ser igual a, tenemos que son 25 toneladas, ¿no? 25 toneladas. 25 toneladas entre la entalpía 1 va a ser igual a 43,51 menos la entalpía 4 que va a ser 17,28 y esto está en kilocaloría por kilogramo. Pero esto de acá no está en las mismas unidades, así que hay que hacer conversión. Una tonelada va a ser igual a 50,4 kilocalorías por minuto. Entonces ahí yo ya puedo simplificar lo que es tonelada con tonelada y calorías, kilocalorías con kilocalorías, y me va a quedar el resultado en kilogramos por minuto, que es lo que me conviene porque me está pidiendo el flujo volumétrico en minutos. Entonces tengo 25 por 50,4 dividido entre 43 menos 17,28 y esto va a ser igual a 48,9891,1353. Y ese sería el flujo volumétrico, el flujo másico. Ahora ya tenemos los datos y el volumen específico que hemos sacado es 0,08227, 0,08227,
Sí, 82,7 metros cúbicos por kilogramo por los 48,98, 91, 13, 53. Va a ser igual, esto está en kilogramos por minuto por 0,0827 y me va a dar a 4,05 metros cúbicos por minuto. Y ese sería el inciso A. Ahora el inciso B me pide la potencia del compresor. La potencia del compresor, vamos haciendo un análisis. Inciso B, potencia del compresor. Y el análisis siempre nos va a quedar que menos el trabajo del compresor va a ser igual al flujo másico por la diferencia de entalpía, que sería el compresor está de 1 a 2, entonces final por menos inicial sería entalpía 2 menos entalpía 1. Entonces, menos el trabajo del compresor me va a dar al flujo másico, que sería 48,9891 por la diferencia de entalpía, que va a ser igual por entalpía 2 sería 50,1217 menos 43,51 y eso va a ser me da 2,21 kilocaloría. No me va a dar en sí, me da kilocaloría, porque aquí estamos en kilogramos por minutos, lo hemos sacado, y las entalpías están en kilocalorías por kilogramo. Se me va a ir esto de acá y tengo kilocalorías por minuto. Y después ya sería graficar nomás. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, sí. Y la gráfica sería la que mostraste arriba, ¿no? Sí, esta de acá sería poner los datos nomás. Y aquí irnos hacia acá, temperatura 2 estaría por acá, temperatura 3 por acá, la 1 igual a la 4 y así sucesivamente. Y como te decía, siempre va a ser esta gráfica para el ciclo estándar de compresión de vapor y esta va a ser en la versión presión versus entalpía. Ya. Ahora vámonos con otro tipo de ejercicio en el que nos da este tipo de acá. Esto de acá se llama sistema de compresión en cascada, que en realidad son como que dos ciclos estándar de compresión de vapor juntos. Vamos leyendo, dice un sistema de refrigeración como se muestra en la figura en cascada de dos etapas que opera entre los límites de presión de 1,2 megapascales y 200 kilopascales con refrigerante 134A como fluido de trabajo.
me dice que el rechazo de calor del ciclo inferior al superior tiene lugar en un intercambiador de calor adiabático a contracorriente, en donde las presiones en los ciclos superior e inferior son de 0,4 y 0,5 megapascales respectivamente. Hasta ahí lo que me da, como te decía, son dos ciclos estándar juntos. Estos límites de presión significan la presión máxima y la presión mínima de este ciclo. La presión máxima va a estar en esta parte de acá del condensador de la parte superior, porque como te decía, aquí tiene compresor, condensador, válvula, evaporador. Aquí también tiene compresor, condensador, válvula y evaporador. Entonces, aquí está la máxima, que 1.2 megapascales son 1200 kilopascales. De ahí la presión de 200 kilopascales la colocamos aquí abajo. También tenemos como dato que es refrigerante 134A. Y el rechazo de calor, nosotros decíamos que el evaporador recibía calor y el condensador botaba calor. También me dice que el rechazo de calor del ciclo inferior se está refiriendo al calor del condensador. Tiene lugar en esta parte de acá, que es un intercambiador de calor adiabático. Ahora, aquí hay un intercambio de calor, si bien nos damos cuenta, pero en realidad es que el calor que está expulsando el condensador lo está recibiendo en su totalidad el evaporador del ciclo de arriba, pero es como que los calores van a ser iguales, el intercambio va a ser entre esos dos aparatos, pero no con el medio, o sea, todo el calor idealmente que está botando el condensador lo está absorbiendo el evaporador, por eso es adiabático. De ahí no se está desperdiciando ni se está yendo para ningún otro lado el calor del condensador. Y ahora me dice que están trabajando a presiones en el ciclo superior a 0,4 megapascales, que sería 400 kilopascales, y aquí está trabajando a 0,5 megapascales, que sería 500 kilopascales. Y así quedarían ubicadas estas presiones. Me dice que en ambos ciclos el refrigerante es líquido saturado, lo que ya sabemos, a la salida del condensador, líquido saturado, y vapor saturado a la entrada del compresor, o sea, aquí. Me dice que la eficiencia isoentrópica del compresor es del 80%. Este es un dato extra que lo vamos a ir manejando después. Es la eficiencia isentrópica del compresor del 80%. Me está dando el flujo másico del ciclo inferior, o sea, el flujo másico que está pasando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, va a ser igual a 0,15 kilogramos por minuto. Me dice que determine este flujo másico. Este lo vamos a llamar flujo másico 2 y este lo vamos a llamar flujo másico 1. Me pide el flujo másico 1 en el inciso A. De ahí la tasa de remoción de calor, la tasa de remoción del espacio refrigerado. Eso siempre hace referencia al calor del evaporador. Y ahora,
En las unidades, como no nos especifica, nosotros lo podemos sacar en las unidades que nosotros querramos. Ahora me dice el inciso C, el coeficiente de operación del ciclo, que eso ya sabemos que es el calor del evaporador entre la potencia total. Ahora, como aquí tenemos dos compresores, tiene que ser la potencia total es la suma del compresor de arriba con el compresor de abajo. Empezaremos definiendo los estados con el apéndice de este acá. Este es de refrigerante 134A saturado. Vamos a irnos a tabla de presiones. Tabla de presión y aquí me va a dar valores exactos de presión. Vámonos definiendo esta 1, Ahora, 2, 3. consulta, disculpa. Cuando ahí te dice ciclo de refrigeración directamente es refrigerante 134 saturado. No, ¿cómo? Esta parte de acá. Ajá, o sea, para buscar en la tabla, ¿no? No, Digamos, aquí me lo dice, mira. Con refrigerante 134A. ay, Ahora ay, yo me voy a tabla de presiones porque en tabla de ya. presiones encuentro esta columna de acá con datos exactos. Y aquí nos está dando datos exactos de presión, digamos con 0, no sé, van de 20 en 20, pero me va a ser más fácil acá, que si te das cuenta aquí están con números casi aleatorios, digamos. Ah, ya. Aquí me va a dar más exacto. O sea, si me das refrigerante 134A, es facilito. Si me da presiones, me voy más fácil directo a tabla de 134A de presiones. Y si me da temperaturas exactas, me voy a tabla de temperatura. Pero pueden haber los datos que necesito en cualquier otra tabla, pero si me lo da exacto, directamente me voy a esto. Ya. Ahora el estado 1 vamos a ir definiendo. El estado 1, ¿qué sabemos de acá? Aquí, en esta partecita de acá, la presión va a ser constante, tanto para 4 como para 1. Ya, entonces la presión 1 va a ser igual a la presión 4. Siempre y cuando me diga que el estado 1 va a ser X1 igual a 1, o sea, saturado. Y se va a cumplir esto y vamos a tener la presión de 200 kilopascales. De ahí tenemos el título que nos dice que va a ser 1. Entonces nos vamos a buscar la presión de 200 y es esta de acá, esta línea de acá. Y con esto vamos a sacar los datos de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación, entalpía 1 va a ser igual a la entalpía de vapor y la entropía 1 va a ser igual a la entropía de vapor. La temperatura 1 va a ser igual a menos 10,09 grados centígrados. La entropía 1 va a ser igual a la entropía de vapor, que es de esta de acá, la entalpía, esta línea de acá, y me da 244,46. 244,46. Ahora aquí me da las unidades de la entalpía. Kilojoule sobre kilogramo. Y de la entropía, la de vapor sería 0,93773. Y serían kilojoule, kilogramo, Kelvin. De ahí nos vamos al estado 2. Del estado 2 que tenemos. Aquí en el condensador
en el condensador siempre va a ser presión constante. Entonces quiere decir que nosotros tenemos la presión 2 que va a ser igual a 500 kilopascales. Y aquí, ¿qué más tenemos? Como está pasando por el compresor, siempre que pase por el compresor, S2 va a ser igual a S1 y va a ser igual a 0,93773 kilojoule kilogramo Kelvin. Con estos dos datos yo ya puedo definir el estado. Nos podemos ir a comparar así a simple vista con la entropía de vapor. Aquí a 500 kilopascales la entropía de vapor es 0,92 y aquí tenemos 0,93. Entonces siempre va a resultar que aquí la entropía 2 va a ser mayor a la entropía de vapor y eso significa que estamos en vapor recalentado. Así que nos vamos a tabla de vapor recalentado a 0,5 megapascales. Aquí está 0,4, 0,5. Estamos en 0,5 y buscamos una entropía que se le aproxime. O mejor si estamos exactas. 0,93 y 0,97. Entonces yo creo que se podría aproximar a esta de acá. No es tanta la diferencia. Tenemos dos decimales iguales. Entonces nos vamos a esto de acá y sacamos la temperatura 2 y la entalpía 2. Tenemos que la entalpía 2 va a ser 263,46 kilojoule kilogramo y la temperatura 2 va a ser igual a 20 grados centígrados. De ahí nos vamos al estado 3 y tenemos que en el estado 3 ya sabemos la presión que va a ser igual a la 2 de 500 kilopascales. Pero ahora me dice que X3 va a ser igual a 0. Entonces tengo que irme a tabla de saturado. Cuando me da el título, me voy a tabla de saturado a la presión de 500. Ahí tengo la presión y me voy a ir a sacar lo que temperatura 3 va a ser igual a la temperatura de saturación. La entalpía 3 va a ser igual a la entalpía del líquido. La entropía 3 va a ser igual a la entropía del líquido. Y la temperatura de saturación va a ser igual a esta, 15,71 grados centígrados. La entalpía 3, vamos a ver, la entalpía del líquido es esta columna de acá. Y está 73,33. 73,33 kilojoule sobre kilogramo. Y la entropía 3 va a ser esta columna de acá, la entropía del líquido. Y tengo 0,28023. 0,28023 kilojoule sobre kilogramo. De ahí tengo el estado 4 y vamos a tener la presión. La presión 4 va a ser igual a 200 kilopascales. Después, ¿qué más? Como está pasando por una válvula, en esta parte de acá de 3 a 4, la entalpía va a ser constante. H4 va a ser igual a H3 y es igual a 73,33
33 kilojoules sobre kilogramo. De ahí nos vamos a tabla de saturado, porque cuando es mezcla, es saturado. Estamos en la tabla de saturado. A la presión de 200 kilopascales. A esta de acá. Y tenemos que sacar la entalpía de líquido, entalpía de vapor. De una vez sacamos lo que es la temperatura 4, va a ser igual a la temperatura de saturación. Y tenemos que sacar igual la entropía del líquido y la entropía de vapor. Entonces, entalpía tenemos 38,43 y 244,46. Esto está en kilojoules sobre kilogramo. Ahora, la temperatura de saturación va a ser igual a esta, a menos 10,09 grados centígrados. Las entropías van a ser 0,15457 y 0,93773. 0,93773. Esto está en kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. Ya tenemos lo de abajo. Ahora vámonos por lo de arriba, que como es un mismo ciclo estándar, es el mismo procedimiento, solamente que nos van a variar los datos. Tenemos primero el estado 5, que en el estado 5 vamos a tener que la presión 8 va a ser igual a la presión 5 y va a ser igual a 0,4 megapascales, o que es igual a 400 kilopascales. Y también está a la entrada del compresor, nos dijo el enunciado que va a ser vapor saturado. Entonces el título 5 va a ser igual a 1. Con estos datos de acá me voy a sacar lo que es temperatura 5, va a ser igual a la temperatura de saturación. La entalpía 5 va a ser igual a la entalpía de vapor y la entropía 5 va a ser igual a la entropía de vapor. Me voy a los 400 kilopascales. Tengo la temperatura que va a ser de 8,91 grados centígrados. La entalpía de vapor va a ser esta de acá, de 255,55. Kilojoules sobre kilogramo. Y la entropía de vapor va a ser igual a 0,92691. Kilojoule sobre kilogramo. Ya tenemos el estado 5. Ahora vámonos por el estado 6, que es a la salida del compresor. Aquí a la salida del compresor, entonces nos va a salir vapor recalentado, pero de ahí, ¿qué tenemos? La presión en el condensador va a ser constante. O sea que la presión 7 y la presión 6 van a ser la misma. Y va a ser de 1200 kilopascales o 1,2 megapascales. Presión 6 va a ser igual a 1,2 megapascales. Y la entropía 6 va a ser igual a la entropía 5 de 0,92691 kilojoule kilogramo Kelvin.
Nos vamos a 1200 kilopascales en esta misma tabla y buscamos la entropía de vapor para comparar que si estamos en vapor recalentado y tenemos que la entropía de vapor a 1200 kilopascales es de 0,91 y 0,92 es mayor que 0,91, entonces si estamos en lo que es vapor recalentado. Nos vamos a la tabla de sobrecalentado y tenemos a la presión de 1,2 megapascales. Bajamos, 1,2 y vamos a buscar 0,9267, 0,9269. No es nada, así que vamos a aproximar a esto. Y tenemos que aquí vamos a sacar la presión, no, la temperatura. Vamos a sacar la temperatura 6 y la entalpía 6, que va a ser igual a 50 grados centígrados. Y la entalpía va a ser 278,27. 278,27 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, el estado, vámonos por el estado 7. Que teníamos que era la misma presión, o sea, la presión 7 va a ser igual a 1200 kilopascales y el título 7 va a ser 0, porque ya está pasando por el condensador. A la salida va a ser líquido saturado, entonces vamos a la tabla de saturado a la presión de 1200. Con estos datos nos vamos a sacar la temperatura 7 va a ser igual a la temperatura de saturación, la entalpía 7 va a ser igual a la entalpía del líquido y la entropía 7 va a ser igual a la entropía del líquido. Y eso lo tenemos de dato acá. Esta es la columna de entalpía a 1200. Sería 273,87. 273,87. La temperatura va a ser 46,29 grados centígrados, kilojoule sobre kilogramo. Y la entropía va a ser de líquido. Esto es de líquido y esto que sacó es de vapor. Esta es la del líquido, la que yo requiero. Esta es la del líquido. Esta columna de acá. Y a 1200 la entalpía va a ser de 117,17. 117,17 kilojoules sobre 77, Laura. 77. 117,77 kilojoules sobre kilogramo. Y la de líquido, creo que es esta columna de acá, a 1200 va a ser 0,42441. 0,42441 kilojoules sobre kilogramo. De ahí ya lo tenemos definido y tenemos el estado 8.
tenemos la presión 8 que va a ser igual a la presión 5 de 400 kilopascales. Y aparte, la entalpía 8 va a ser igual a la entalpía 7, que va a ser la que vamos a acabar ahorita, 117,77 kilojoules sobre kilogramo. Y con eso nos vamos a tabla de saturado, porque vamos a estar en una mezcla a los 400 kilopascales. Aquí. Como estamos en mezcla, vamos a tener que sacar entalpía de líquido, entalpía de vapor. De una vez aprovechamos de sacar la temperatura 8, va a ser igual a la temperatura de saturación. Y la entropía del líquido como la entropía de vapor. La entalpía del líquido va a ser igual a 63,94. Y la de vapor va a ser 255,55. 255,55 kilojoules sobre kilogramo. De ahí la temperatura de saturación va a ser 8,91. 8,91 grados centígrados. La entropía va a ser 0,24761. 0,24761 y 0,92691. 0,92691. Esto está en kilojoules, kilogramo, Kelvin. Lo primero que sacamos aquí va a ser el título X8 va a ser igual a H8 menos HL, HB menos HL. Y eso va a ser igual a 117,77 menos de 63,94 sobre 255,55 menos 63,94. Y eso me va a dar 0,280935. Y saco la entropía 8, que va a ser igual a X8 por SB más 1 menos X8 por SL. Y S8 me va a dar el título por 0,92691 más 1 menos el título por 0,24761. Y esto va a ser igual a 0,4384493. Me va a dar en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, tenemos que explicar por qué se da este dato de aquí.
La eficiencia isentrópica del compresor, no sé si lo había mostrado en alguna diapositiva antes, pero quiero mostrar la formulita. Voy a pillar, creo. La ideal menos la real. Ideal sobre real. Esta de acá, cuando me da eficiencia en lo que es compresor, significa que la gráfica, en vez de que la entropía en esta parte de acá sea una gráfica recta, puede que se me vaya algo así, o puede que se me vaya algo así en un proceso real. Cuando me da rendimiento es que es real. Entonces tenemos esta formulita que la entropía, que la eficiencia va a ser igual a la entalpía ideal menos la entalpía del estado 1, 2 ideal, sobre la entalpía 2 real entre la del estado 1. Entonces, eso es lo que vamos a manejar ahorita. Tenemos tanto para este compresor como para este compresor de acá que sacar la entalpía real, porque ahorita como el problema nos está dando rendimientos, nos dice que trabajemos con ese rendimiento. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula y tenemos la eficiencia, lo que vamos a despejar va a ser esto de acá. La entalpía 2 real es igual a la entalpía 2 ideal menos la entalpía 1 entre el rendimiento. Y ahora esto va a estar arriba y esto va a estar abajo. Me queda entalpía 2 menos H1, entonces esta con menos pasa con más H1. Laura, hay una consulta. Cuando esa eficiencia, ese rendimiento que te da es para los dos compresores de los sistemas superior e inferior. Ajá. A menos que te diga lo contrario, digamos que sea solo para esto, pero si no te dice, ya vos lo asumís que es para los dos. Ah, ya. A menos que te Ahorita, diga puede que te dé, digamos, solamente para esto una eficiencia, o puede que te dé eficiencias distintas para cada compresor. ya. 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 Y Entonces, ese H2, el R es la entalpía de entalpía real, ¿se le dice qué? ajá, real, aquí. Ah, ya. Porque cuando hablamos de eficiencia ya te está diciendo que es real. Ahora te pide que lo trabajes como real, y todo esto que nosotros estamos sacando así de que sea isentrópico es algo ideal. Entonces lo que hemos sacado nosotras en el estado 2 es el estado ideal, por así decirte. Ahora podemos sacar lo que es la entalpía 2 real, que ya tenemos esta fórmula de acá. Ya. Sería la 2 ideal, menos la 1, sería 263.46 menos la 1, que sería 244.46 entre 0.8 más la entalpía 1, que sería 244.46. Y eso me va a dar 268,21.
kilojoule sobre kilogramo. Ahora, para el otro compresor también, que está en el estado 6. Entonces sería entalpía 6 real. Va a ser la entalpía 6 de 278.27 menos la entalpía 5 de 255.55 entre 0,8 más los 255.55 y eso me da 283,95. ¿En qué influye esto? En que te pide la potencia del compresor y para eso utilizas entalpía. Entonces, tenemos que utilizar estas entalpías para calcular la potencia del compresor de ambos compresores. Y ahora, vamos a ir respondiendo, ya que hemos aclarado esto de las entalpías, al inciso A. El inciso A me pide el flujo másico de la etapa superior que hemos determinado como flujo másico 1. Y para ello, ¿qué es lo que podemos realizar un análisis? Nos da este flujo másico 2 que va a ser constante para el estado 1, 2, 3 y 4. Después, como habíamos explicado antes, decíamos que todo el calor del condensador va a ser igual a todo el calor del evaporador. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a calcular primero el calor del condensador. El calor del condensador va a ser igual al flujo másico por la diferencia de entalpía, que el flujo másico que conocemos es este de acá, 0,15, y la diferencia de entalpía 3 menos 2. Entalpía 3 menos entalpía 2. El calor del condensador va a ser igual a 0,15 kilogramos sobre segundo. Entalpía 3 va a ser 73,33 o 73. 33. 33. Y la 2 va a ser la real 268,21. No, aquí en esta parte de acá, solamente las entalpías reales las vamos a considerar para lo que es el compresor. Lo real va a afectar a lo que es el compresor, porque nos está dando para esto de acá, para el compresor, eficiencia del compresor, y todo lo demás lo puedo idealizar yo todavía. Entonces tengo menos la entalpía 2 real, que va a ser 263,46. 263,46. Ahora, el calor del condensador va a ser igual a 0,15 por 73,33 menos 263,46.
y me va a dar menos 28,51. Esto va a estar en kilojoule kilogramo y esto me va a quedar en kilojoule sobre segundo. De ahí, ¿qué era lo que decíamos? Que todo lo que rechace el condensador, por eso está con signo negativo, lo va a tomar el evaporador. El calor del evaporador de arriba, del evaporador 1, digamos, va a ser igual a el calor del el mismo valor, pero con signo positivo, 28,51. Porque aquí el condensador lo está rechazando, por eso es que está con signo negativo. Y como este lo está absorbiendo, está con signo positivo. Ahora de ahí ya podemos calcular el flujo másico, porque vamos a hacer el análisis y siempre nos queda que el calor del evaporador va a ser igual al flujo másico por la diferencia de entalpía, que sería entalpía en esta parte de acá, 5 menos 8. Entalpía 5 menos entalpía 8. El flujo másico va a quedar igual a 28,51 kilojoule sobre segundo entre 5, que sería 255,55 menos 117,77. Y eso me va a dar igual a 0,2069. Ay, perdón, esto no va acá. Es el resultado de Yana. Aquí estoy con el 255,55 menos 117,77 kilojoule sobre kilogramo, y el resultado del flujo másico me da 0,206993 kilogramos sobre segundo. Y ese es el inciso A. ¿Qué me pide el inciso B? El calor del evaporador. El inciso B, vamos a calcular el calor del evaporador y eso va a ser igual. Ahora, ya hemos calculado el calor del evaporador, pero lo que le interesa a este ciclo, como teníamos antes, era el calor del evaporador. Como aquí todo lo que está absorbiendo es de esta parte de acá, es como que se hace nulo. Entonces, en el ciclo va a quedar simplemente como este de acá y este de acá, el que va a rechazar calor y el que va a absorber calor. Entonces, lo que me pide el inciso B, la tasa de remoción del espacio refrigerado, es esto lo que en realidad va a absorber calor del entorno. El calor del evaporador 2, el evaporador de abajo, que sería 1 menos 4.
calor del evaporador 2 va a ser al flujo másico 2 por H1 menos H4. Y eso sería aquí. Vamos a tener el flujo másico 1 es 0, el flujo másico 2 es 0,15. 0.15 por H1 sería 244.46 menos H4, que sería 73.33. Y el resultado me da aquí 25,6695 y me va a quedar en kilojoule sobre segundo. Ahora, para el inciso C que me pide la potencia total, la potencia total va a ser en signo positivo sumado menos el trabajo del compresor 1, por así decirte, más menos el trabajo, y esto va a ser menos la potencia total, menos el trabajo del compresor 2. ¿Por qué lo pongo así? Porque cuando hacemos la ley siempre nos queda menos el trabajo del compresor, menos el trabajo del compresor, y nos da número positivo, pero aquí adelante va el signo negativo, que significa que al sistema le están suministrando trabajo. Entonces, menos la potencia total va a ser igual el compresor 1 al compresor de arriba, flujo másico 1 y la entalpía, aquí es donde vamos a ocupar la entalpía 6 real menos la entalpía 5. La entalpía 6 real menos la entalpía 5. Sumado el flujo másico 2 por la entalpía 2 real menos la entalpía 1. Y así quedaría para hallar menos el trabajo total. Sería 0,2069 por 6 menos 5. 283.95 menos 255.55 más 0.15 por 2 menos 1, que sería 268.21 menos 244.46. Y con eso me da el total 9,43846 y me va a dar en kilojoule sobre segundo. Después me pide el coeficiente de operación, que el inciso de el COP va a ser igual al calor del evaporador entre la potencia total. Y esto, si lo multiplico por el flujo másico, me va a quedar el calor del evaporador entre la potencia
total, que sería el inciso D sobre el inciso B sobre el inciso C. Sería 25.66. 95 dividido entre 9.43846 y me va a dar a 2,71967. Y este es un número dimensional. Y ahí quedaría el ejercicio. Ay, re largo. Súper largo ese. Lo complicado, lo más largo creo que es definir los estados. Ajá. Pero no creo que les dé uno largo para el examen, solamente son para los prácticos. Hasta Ya. lo que es el tema 1 y 2. Ya. Ay, ¿quieres hacer este ejercicio? Porque igual tiene 8. O ese lo hacemos en la otra ayudantía, Laura. Ya, para Ya, cualquier descargar. cosa igual te pregunto, te escribo. Ya, la voy a Ya. tener la grabación y Lo vas a subir igual al correo, ¿no? sí, te lo paso por correo. Ya. Ya, Laura.